diputada y asesoras de la Comisión de Economía. Buenos días. Bueno, esta sesión de la Comisión de Economía, quisiera iniciar agradeciendo la presencia de la diputada María Antonieta Pérez, del diputado Luis Aguilar. Y bueno, pues empezamos la sesión, siendo las 10:02 del día 9 de mayo del 2022. Se da inicio de esta reunión y con el objeto de registrar la participación en esta reunión solicito a la diputada secretaria sirva pasar lista de asistencia. Muy buenos días. ¿Sí me escucho, presidente? Te escuchas muy lejos, diputada. Si pudieras a lo mejor acercarte más del micro. Bueno, ¿me escuchan ahí? Un poquito mejor. ¿Me escuchan? Ahí está mejor. Perfecto. Por instrucciones de la presidencia y para dar legalidad a los acuerdos que se tomen en esta sesión de comisión, procedo a pasar lista de asistencia. El diputado José Alfredo Chávez Madrid. Presente. La de la voz, María Antonieta Pérez Reyes, presente. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Bien en camino. Diputada Rosa Isela Martínez Díaz. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. Presente, diputada secretaria. Le informo, presidente, que nos encontramos 3 de 5 integrantes de esta comisión, por lo cual hay quórum para la toma de decisiones. Gracias, diputada secretaria. Me informa la Secretaría Técnica de la Comisión que la diputada Isela Martínez justificó su inasistencia, dado que tiene un encargo propio de su comisión y por eso no nos acompañará el día de hoy. Bueno, se da inicio a la reunión el día 9 de mayo del 2022, instalados en la Sala Revolución, ubicada en la planta baja de este Poder Legislativo. Además, se realiza en la modalidad de acceso remoto virtual, en los términos del artículo 7, párrafo tercero, cuarto y quinto, y 75, fracción decimosegunda, segundo párrafo, 87, párrafo segundo, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración los asuntos a tratar de esta reunión. El orden del día, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4, análisis y discusión y en su caso aprobación del siguiente proyecto de dictamen. Iniciativa número 772 con carácter de decreto a fin de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua. Iniciador y promovente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el de la voz, diputado José Alfredo Chávez Madrid. Quinto, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Respecto del contenido del orden del día que acaba de ser leído por el diputado presidente, favor de expresar su voto levantando la mano los que estén por la afirmativa. A favor. A favor. Le informo, diputado presidente, que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba por consecuente el orden del día. Y en relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a las y los integrantes de la comisión si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior, misma que se envió previamente el correo electrónico, y en caso de no existir ninguna, se sirva a someterla a consideración e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, presidente, por instrucciones de la presidencia, le pregunto a las y los diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto, levantando la mano. Diputado presidente, le informo que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el contenido del acta de la reunión anterior. Y bueno, pasando al cuarto punto de su hogar, procederemos al análisis, discusión y en su caso aprobación del siguiente proyecto de dictamen, la iniciativa número 772. Y en este momento le concedería el uso de la palabra a la Secretaría Técnica para que nos informe y nos explique el sentido del dictamen. Adelante, licenciada. Gracias, diputado presidente. Me voy a permitir proyectar la propuesta del proyecto de dictamen.
Antes, perdón, Alicia, nada más hacer constar que se integra ya a esta comisión el diputado del José Piñón Domínguez. Bienvenido, diputado. Gracias. Con su permiso, diputado presidente. En primera instancia, hacerles el comentario que el presente proyecto de dictamen fue compartido a sus correos electrónicos y al de sus respectivos asesores, a fin de que tuvieran conocimiento de conocerlo en su integridad. Acto seguido, este proyecto contiene básicamente dos propuestas de reforma, una de fondo y otra de forma. La de fondo tiene que ver precisamente en el cambio de la denominación de las secretarías, se realizó en todo el documento en su integridad, y en la segunda propuesta que se les hace de su conocimiento tiene que ver con utilizar el lenguaje neutro. Es decir, tratamos de desdoblar el lenguaje, desmasculinizando los cargos públicos, donde anteriormente se advertía el presidente, el vicepresidente, el coordinador, etcétera. En estos sentidos, también compartirles que en la 65ª legislatura se hizo este ejercicio, pero en el Código Municipal, en donde efectivamente se realizó una reforma integral, matizando el lenguaje neutro en el ordenamiento jurídico. Entonces, aprovechando la oportunidad de esta reforma que se hace al ordenamiento en la materia, se realizó ese lenguaje neutro. Pero Blanca sería quien se queda. Perfecto. Y ahorita veo los pormenores. Gracias. Adelante, Lindsay. Gracias. Se realizó todo el lenguaje neutro en la totalidad del documento. Ahora bien, por lo que respecta a las propuestas de fondo, me voy a permitir hacer comentario en cada una de ellas a fin de conocerlas en su totalidad. En primera instancia, se reformó el artículo primero. Aquí observamos una adición por lo que respecta a la fracción 12, a efecto de disponer que la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, las reformas que impulsen en la mejora regulatoria. Ahora bien, en la iniciativa se hace la propuesta de derogar la fracción, la última fracción que es la 13, que versa en este sentido. Impulsar la coordinación con autoridades federales y municipales para simplificar trámites administrativos para la creación de las MIPYMES. La propuesta que se hace es seguir conservando esa fracción, precisamente porque versa mucho con la pretensión planteada en el cuerpo de la iniciativa de la diputada María Antonieta y que está articulada a su vez con el artículo 9, fracción 6, que ahorita me voy a permitir dar lectura. Posteriormente, en el artículo 2 advertimos únicamente una reforma para matizar al lenguaje neutro. En el artículo 3 me voy a permitir hacer el siguiente comentario. En todo el cuerpo normativo apreciamos que indistintamente se hacía referencia al CODESH, es decir, las siglas, y en otros artículos se hacía la definición en su nombre de totalidad, es decir, el Consejo del Desarrollo Económico para el Estado de Chihuahua. Sin embargo, advertíamos que esto generaba cierta incertidumbre y confusión, incluso en aquellos artículos en donde se invocaba al mismo consejo directivo y al propio consejo, de tal suerte que se hace la propuesta de referirnos por las siglas CODESH para tratar de diferenciarlo precisamente cuando estábamos hablando del consejo directivo, de esta manera hacerlo más asequible a la ciudadanía en general cuando le estén dando lectura al propio ordenamiento jurídico. En las siguientes fracciones, como bien observamos, simplemente se hace la propuesta de reforma de la denominación de secretaría y se incluye como adición el concepto de comité de validación, el cual más adelante me voy a permitir dar lectura, que es una propuesta de adición al mismo ordenamiento jurídico. Sucesivamente, en el artículo 5, se hace la propuesta de una reforma que versa en los siguientes términos. Impulsar los proyectos estratégicos que se desarrollen en los consejos regionales que resulten viables partiendo de la planeación estratégica previo análisis del comité de validación. Como bien les comentaba, ahorita estaremos abordando las facultades e incluso la integración del propio comité de validación. Posteriormente, en el artículo 6, se incluye la palabra propositivo que versa en el cuerpo de la iniciativa. Y aquí en el inciso A, pues vemos lo que es el lenguaje neutro y ya estamos haciendo referencia al CODESH en sus siglas. Vemos el nombre actual de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, así como el de la Secretaría de Educación y Deporte, sucesivamente la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común,
Y agregamos esto de consejos regionales porque actualmente nada más hace referencia a los consejos, dejando esta duda de a qué consejo se está refiriendo. Ahora bien, también se hace la inclusión de quien presida la Comisión de Economía, Industria y Comercio, así como la comisión que designará la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Y bueno, aquí estamos haciendo también la propuesta que en el último párrafo, las personas titulares de las autoridades, sindicatos e instituciones educativas mencionadas del inciso M al Q concurrirán previa invitación particular que les formule la presidencia honorífica del CODESH. Aquí en el artículo 7º básicamente estamos observando lo que es el lenguaje neutro, es decir, presidencia, vicepresidencia, coordinación, secretaría técnica, 5 vocales, y advertimos la propuesta que se hace de elevar a 4 personas representantes de los consejos regionales, además de una persona representante del H Congreso del Estado. Sucesivamente advertimos esta propuesta en donde se advierte que la Secretaría Técnica y las personas representantes del H Congreso del Estado de Chihuahua van a asistir pero únicamente con voz pero sin voto. Además, se podrá convocar a las personas titulares de las dependencias del Estado y los ayuntamientos cuando por razón de los temas a desahogar se requiera de su participación, quienes asistirán también con derecho a voz, pero sin voto. Ahora bien, en el artículo 8, como bien observamos, estamos manejando lo que es el lenguaje neutro y lo que se está reformando es en el segundo párrafo del mismo artículo en referencia que versa en lo siguiente. Las personas integrantes del CODESH formarán parte del Pleno por igual tiempo al que permanezcan en su cargo. Se añade lo siguiente. La duración en los cargos que corresponden al sector productivo será por 2 años. Ahora bien, las personas titulares del Consejo Directivo desempeñarán sus cargos durante 1 año calendario y de manera honorífica, con excepción de los supuestos en las fracciones 3ª, 4ª, 5ª y 7ª del artículo 7 de esta ley. Ahora bien, aquí en el artículo 9 se hacen reformas no muy sustanciales, pero sí que nos permiten dar mayor definición a las fracciones. Observamos en la fracción 8ª, donde se le agrega la palabra proponer, en la 9ª, proponer y fomentar programas que promuevan, en la 13, constituir e integrar, y además, en la fracción 5ª hacer el siguiente comentario. En el actual ordenamiento vigente versa que crear la unidad técnica, la cual incluso ya está contemplado el concepto en el mismo glosario de la ley. Pero aquí le estamos adicionando por el tiempo y con los emolumentos que correspondan. Además, en la fracción 16 se articula precisamente con la que antecede a efecto de nombrar a la persona titular de la unidad técnica de la terna propuesta por la presidencia, vicepresidencia y coordinación. Ahora además, se hacen las siguientes adiciones a partir del artículo 19, las cuales no están contempladas actualmente en el ordenamiento jurídico y versan en el sentido: determinar y aprobar la conformación de las regiones económicas de los consejos regionales, considerando sus características económicas, geográficas y sociales. 20. Designar la asociación civil de cada región que le corresponderá el carácter de consejo regional ante el CODESH, tomando en consideración, inciso A, el objeto que persiga, inciso B, su representatividad, inciso C, que sea incluyente de los sectores y unidades económicas que integran la región. Además, se adiciona una fracción 21 que versa en lo siguiente: asignar el presupuesto a los consejos regionales, que este es un tema del cual se estuvo platicando en las 2 mesas técnicas que se desahogaron en la materia. Y además, impulsar la activación económica de las diferentes regiones del Estado, aprobar los proyectos que someta a consideración el comité de validación y proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado políticas públicas en materia de fomento y desarrollo económico, además de impulsar la activación económica de las diferentes regiones del Estado. Lo que ya observamos aquí en la fracción 10 es igual, es lenguaje neutro. En el artículo 11 estamos adicionando que la presidencia tendrá el voto de calidad tratándose de empate. Además, aquí en el artículo 12 únicamente se le está adicionando quienes integren el consejo directivo. Y aquí en el artículo 14, que habla de las facultades y deberes de la presidencia, advertimos las siguientes propuestas. En la fracción 4ª, elaborar y proponer al consejo directivo anualmente tanto el programa de actividades como informe de las mismas, con el apoyo de la Secretaría Técnica.
Es decir, aquí ya estamos articulando las atribuciones que más adelante se le fincan a esta figura en la materia. Sucesivamente, proponer el ingreso de participantes en el CODESH, anteriormente decía integrantes, y delegar atribuciones mediante escrito formal debidamente comunicado previa aprobación del Consejo Directivo. También nombrar a su suplente ante el Consejo Directivo para los casos de ausencia, convocar y firmar el orden del día junto con la coordinación, lenguaje neutro, a sesiones ordinarias y extraordinarias, y esta es una facultad que se le está adicionando. Proponer a una persona en la terna para la designación de la Secretaría Técnica del Consejo Directivo. Es decir, la designación de la Secretaría va a quedar conformada por una terna que a tal efecto estarán proponiendo tanto el presidente, la vicepresidencia y la coordinación. Así es. Entonces, en este artículo 15, matizamos ahí con lenguaje neutro la vicepresidencia y la coordinación. Y en la fracción sexta, precisamente, se observa lo que previamente les comentaba. Proponer cada quien una persona en la terna para la designación de la Secretaría Técnica del Consejo Directivo. Aquí sí tuvimos a bien puntualizar que nos estamos refiriendo a la figura del Consejo Directivo para que no se confunda propiamente con el Consejo, que nos estamos refiriendo al CODESH. Ahora bien, en el artículo 16, pues únicamente es lenguaje neutro, y aquí sí ya viene el artículo 17. Recordemos que en el cuerpo de la iniciativa se hacía la propuesta de adicionar un nuevo capítulo denominado Unidad Técnica, y se describían una serie de atribuciones a la Secretaría Técnica. Sin embargo, en el cuerpo o en la ley en referencia, advertimos que ya existe un artículo cuarto, de tal suerte que derivado de los estudios y análisis no creímos conveniente crear otro capítulo, sino robustecer el artículo 17, que ya nos menciona precisamente cuáles son las atribuciones de la Secretaría Técnica. Ahora bien, por lo que respecta a la propia definición de unidad técnica, ya la encontramos en el glosario del propio cuerpo normativo, de tal manera que se hace la propuesta de esta estructura a fin de darle una elocuencia al mismo articulado. Entonces, en ese sentido, se hace la propuesta de edición, la fracción quinta, que versa en los siguientes términos. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación las políticas, lineamientos y acciones para su desempeño. Fracción sexta. Promover la coordinación entre las dependencias e instituciones de fomento y desarrollo económico del Estado para la realización de acciones conjuntas conforme a las bases y reglas que emita el Consejo Directivo, sin menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes. Es una pequeña modificación. Sí. La coordinación entre las... Gracias, diputado. La siguiente fracción, formular sugerencias a las dependencias e instituciones de fomento y desarrollo económico para que lleven a cabo de manera eficaz sus funciones. Siguiente, tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservación del diálogo público, privado, académico y social. Fracción novena, coordinar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con los planes y programas de los consejos regionales. Fracción décima, representar al Consejo Directivo en las reuniones de los consejos regionales. Fracción 11. Elaborar y enviar a quienes integran el Consejo Directivo la convocatoria y el orden del día para celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias, según sea el caso, previa aprobación de la presidencia y coordinación. Fracción 12. Elaborar el acta de sesiones ordinarias y extraordinarias sometiendo su lectura a la Asamblea para su aprobación. Fracción tercera. Se hace la propuesta de que también funja como Secretaría Técnica del propio Comité de Validación. Fracción 14. Conocer, opinar y proponer al Consejo Directivo sobre políticas de fomento y desarrollo económico en el Estado. Fracción 15. Realizar labores de seguimiento de los acuerdos y propuestas tomados por el Consejo Directivo en los que se hayan señalado alguna modificación o fortalecimiento de los programas operativos en dependencias públicas o privadas. Fracción 16. Hacer propuestas al Consejo Directivo que fomenten el desarrollo tecnológico de la planta productiva y el empleo, así como la modernización y competitividad de las empresas. Fracción 17. Asesorar en sus labores a los consejos regionales y comités. Fracción 18. Apoyar en las gestiones de acceso al financiamiento de fondos nacionales e internacionales para proyectos de desarrollo regional. Última fracción.
las demás que le confiera esta ley o sus reglamentos. Aquí pues vemos que el artículo 18 se deroga y aquí en el artículo 19 me gustaría hacer la siguiente puntualización. En el cuerpo de la iniciativa se hace la propuesta de adicionar un artículo 6 bis, en el que inicialmente se retoma la idea de que el consejo cuente con un patrimonio propio. Sin embargo, derivado de los estudios del propio ordenamiento jurídico, advertimos que este se contrapone con el actual artículo 6. De tal manera que la diputada Martínez tuvo a bien hacer una propuesta alterna en la última reunión de esta comisión de mérito, la cual fue tomada en consideración para la elaboración del presente artículo. Entonces, actualmente este artículo 19 ya versa sobre el patrimonio del consejo y lo que se hizo fue precisamente robustecer las disposiciones que actualmente se contienen con las retomando el espíritu de lo que contiene en el cuerpo de la iniciativa. Entonces, quedó conformado el artículo de la siguiente manera. El CODESH contará con un presupuesto que será administrado a través del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua y será integrado por, fracción primera, las asignaciones que otorga el gobierno del Estado de Chihuahua. Segundo, por los subsidios, aportaciones extraordinarias y donativos del gobierno federal, estatal y municipal, de entidades paraestatales e internacionales y de las y los particulares del sector productivo. Fracción tercera, los derechos que obtengan por concepto de prestación de servicios, estudios, gestiones, análisis de viabilidad de los distintos proyectos que se sometan a su consideración y la adición de este último párrafo que también retomamos esas inquietudes que se plantearon en las 2 mesas técnicas que se desahogaron, que el recurso al que se refiere la fracción primera no podrá ser menor al aprobado en el ejercicio fiscal inmediato o anterior, debiendo preverse en cada ejercicio presupuestal una partida específica para su asignación. Por lo que respecta al artículo 22, al 23 y al propio artículo 24, pues es lenguaje neutro. Nos vamos al artículo 25. Aquí se hace la propuesta, únicamente en esta fracción tercera se está robusteciendo lo que actualmente ya se advierte en el cuerpo normativo para versar de la siguiente manera. Coadyuvar con los ayuntamientos en la elaboración de las propuestas de desarrollo económico y regional de los planes municipales de desarrollo, así como su seguimiento y evaluación de cumplimiento. Posteriormente, en la fracción novena que se está adicionando, es diseñar e impulsar programas de especialización regional con visión de largo plazo y finalmente designar a la persona que los representará en el consejo directivo, así como a sus respectivos suplencias. El artículo 25 versa sobre los consejos regionales en el estado de Chihuahua. Ahora bien, aquí se hace la propuesta en el artículo 27 que cada consejo regional estará sesionando por lo menos 3 veces al año. Ahora bien, por lo que respecta al artículo 30, al 32, 33 y 34, igual, únicamente es lenguaje neutro. Aquí en el 39, pues advertimos el actual nombre de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Por lo que respecta al artículo 40, en la fracción primera, también únicamente estamos matizando el efecto de que se observe el CODESH con sus siglas y no el nombre completo para evitar confusiones. En la fracción séptima, de igual manera, el nombre correcto de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Y finalmente, advertimos aquí la adición del capítulo 10, que inicialmente venía considerado como comité de evaluación de proyectos. Sin embargo, de la misma propuesta que presenta la diputada Martínez y derivada de los análisis que se hicieron al ordenamiento jurídico, observamos que efectivamente el consejo directivo es quien se encargará de evaluar los proyectos que se presenten, de tal suerte que se hace la propuesta de que este capítulo se denomine como comité de validación de proyectos, que básicamente serán quienes estarán revisando todos los requisitos que se presenten, que tengan que ver con los proyectos, a manera que cuando estos sean turnados al propio consejo directivo, pues ya tengan el visto bueno. En ese sentido, el artículo 44 nos da la definición del comité. Se crea el comité de validación como un órgano encargado de analizar y verificar las propuestas de los consejos regionales
para regular proyectos detonantes que permitan lograr un desarrollo y crecimiento económico equilibrado en el Estado. Ahora bien, observamos en el artículo 45 la integración del referido comité de validación, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera. Fracción primera, pues tenemos una persona representante de desarrollo económico del Estado de Chihuahua, asociación civil, una persona representante de desarrollo económico de Ciudad Juárez, asociación civil, una persona representante de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, cuarto, una persona representante de la Secretaría de Hacienda, quinto, 3 personas representantes de los consejos regionales, sexto, una persona representante del sector académico, séptimo, una persona especialista o técnica en la materia del proyecto a tratar, octavo, la Secretaría Técnica del Consejo Directivo. Y en el artículo 46 estaremos advirtiendo lo que son las atribuciones del propio comité de validación que versan en los siguientes términos. Fracción primera, aprobar los lineamientos, criterios o recomendaciones para la elaboración de proyectos propuestos por la Secretaría Técnica. Fracción segunda, revisar los documentos presentados por el Consejo Regional que corresponda a fin de corroborar que la información presentada sea la necesaria para llevar a cabo el proceso de validación del proyecto, así como para verificar su procedencia y formular las observaciones y recomendaciones convenientes. Fracción tercera, validar el proyecto analizado y tipo de vinculación que se implementará para presentarlo ante el Consejo Directivo. Cuarta, designar a las personas representantes para firmar el resultado de validación del proyecto que se hará constar en un dictamen. Dicho documento será resguardado por la Secretaría Técnica y se presentará en la sesión del Consejo Directivo. Fracción quinta, elaborar la agenda de verificación de proyectos conforme al Banco de Información de los Proyectos Regionales y sus actualizaciones administrados por el CODECH, y finalmente las demás que le confiera esta ley o sus reglamentos. Sucesivamente, en el artículo 47 advertimos que las sesiones del Comité de Validación podrán participar previa invitación o solicitud por escrito representantes de dependencias del sector productivo, así como personas invitadas de los sectores social y privado, siempre y cuando acrediten tener un interés en los asuntos en que se deban tratar. Podrán designar a una persona representante del giro que corresponda para asistir con voz y voto a la sesión de validación, debiendo notificar a la Secretaría Técnica de manera oficial 15 días hábiles previos. En el artículo 48, quienes integren el comité de validación deberán emitir su voto respecto a cada uno de los asuntos de los proyectos a validar según su consideración. Las decisiones del comité de validación serán tomadas por mayoría de votos y en caso de empate, las personas representantes de desarrollo económico de Ciudad Juárez y Chihuahua tendrán el voto de calidad. Aquí únicamente elevar una duda que se presentó en el cuerpo de la iniciativa, versa que precisamente en este caso de empate, las personas representantes tanto del desarrollo económico de Ciudad Juárez como el de Chihuahua tendrán el voto de calidad. Sin embargo, por tratarse de 2 personas diferentes, se sugiere que este tiene que recaer únicamente en una persona. Y aquí pues es consultar a las y los integrantes de esta comisión de mérito cómo resolvemos esta situación a fin de generar certidumbre en este mismo artículo 48, porque actualmente viene así. Sin embargo, pues nosotros advertimos que ya llevado a la práctica esto pudiera generar algún conflicto. Otro empate. Otro empate, así es. ¿Sí? Entonces, si me permiten, termino en dar lectura y retomamos esta observación. Y con el artículo 49, los proyectos aprobados por el Comité de Validación serán sometidos a aprobación del Consejo Directivo del CODECH. La decisión del Consejo Directivo se tomará por mayoría de sus integrantes con derecho a voto, teniendo la presidencia del Consejo Directivo el voto de calidad en caso de empate. Aquí sí está bien resuelto, pero ya cuando se llevan los proyectos directamente al Consejo Directivo. Y en el artículo 50, cuando una persona representante deje su función en el Comité de Validación, deberá notificar por oficio dirigido a la Secretaría Técnica el cambio, precisamente aquí para dar lugar a lo que es la suplencia. En este sentido, sería cuanto, diputado presidente, diputados y diputada. Quedo atenta a sus comentarios y observaciones. Gracias. Muy bien. Bueno, si algún compañero o compañera tiene algún comentario, pues creo que es la hora de
iniciara la discusión y el debate, entonces estoy atento a sus comentarios. Sí, si nos pudiéramos ir a la parte donde están los integrantes del comité de validación. Yo nada más prevenir ahí un detalle a la Secretaría Técnica. El comité de validación necesariamente, o sea, vaya, el proyecto se puede ir empatado al consejo. Y será el consejo quien determine o no. Y creo que es importante esta parte de que el representante tanto de Ciudad Juárez como el de Chihuahua tengan ese voto de calidad, porque al final pues serán proyectos que impacten directamente en estos dos municipios. Entonces, nada más para clarificarle a la comisión, en efecto, no resolvemos el problema, pero no significa que en una instancia superior, que es el consejo, se pueda resolver, porque ahí sí no tendríamos empate. Correcto. Solo esa observación. De la ciudad de Chihuahua. Es que lo que pasa es que ahí se refiere a un representante del CODESH, ¿no? Ajá, sí. O de Desarrollo Económico de No, Chihuahua. sí, sí, tienes Ah, entonces hay razón. que quitarle del Estado. Sí, sí es ciudad. Gracias. Es como el de abajo, Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Desarrollo Económico de la Ciudad de Chihuahua. Muy bien, no sé si nuestra compañera diputada María Antonieta tiene algún comentario. No, presidente, ningún Muy bien. comentario al respecto. Muy bien. Adelante, el diputado Vila. Yo nomás así rápido, dentro de la integración del propio CODECH, se refiere que va a haber 4, ¿verdad? 4 representaciones regionales. ¿Cómo se van a, cómo vamos a, o cómo se van pues a seleccionar esas 4 representaciones dentro del CODECH? Esa sería la pregunta. No sé si la obvié o la pasé, pero es importante también que lo dejemos Claro. hasta cierto punto claro para que no llegasen a sentirse en ninguna de las regiones y que en su momento a lo mejor todas estén representadas. No sé si pudiéramos generar un mecanismo de movilidad, a lo mejor anual, que salgan 2 y entren 2 nuevas. Al final del día sería importante darle vitalidad a esa parte, ¿no? Que todas las regiones estén integradas en algún momento de la historia. Ahí sí me permiten, diputados y diputadas. El artículo 25, Sí. que nos refiere a los consejos regionales, tienen las siguientes atribuciones. Ujú. Observamos que efectivamente en la fracción 10ª se dispone designar a las personas que los representará en el consejo directivo, así como a sus respectivas suplencias. Ándale. Me parece que a lo mejor ahí pudiera estar resuelto el tema que plantea, que dentro de cada consejo regional se estuviera resolviendo quiénes estarán representándolos ante el propio consejo, que viene siendo el CODECH. Sí, está bien, pero yo me refiero al CODECH, al CODER. Al CODECH. Ah, ok. O sea, Sí, si te más vas bien a perdón. la integración del CODECH. Exacto, en el artículo 7, Sí, ándale. la propuesta a lo mejor sería adicionar la parte de la fracción 6ª, donde dice 4 personas representantes de Ándale. consejos regionales. Esa Y a lo mejor agregar, se buscará la integración equitativa o alguna, Se buscará que participen todos los consejos Así regionales, es. ¿no? De una Ok. manera rotativa. Pudiera ser. Ándale, para esa sería la idea. efectos de cumplir lo que dice el diputado Aguilar, de que estén todos integrados eventualmente en sesiones de CODECH. Así es, eventualmente les tocará descansar, eventualmente no les me- tocará participar. ¿Cuántos consejos regionales son, diputados? Ahí- Pretendemos que sean 8, ¿no? Ahorita son 7, ¿no? Son Según 7. yo es Juárez, o sea, obviamente es Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Camargo, Casas Grandes, ahí van 7. Hacemos la observación y podemos 7. adherir a esa Son parte. Sí. Sí. 7 el de Huachochi. Y el de ¿Huachochi también está? Sí, Ah, no. pues entonces son 8. Sí, sí. Sí, podría ser Son 8. manejarlo de manera rotativa para Ándale. poderles dar esa oportunidad de que todos participen en su momento Muy bien. oportuno, ¿verdad? Sí, está padre. Y como son nomás 4, pues a lo mejor 4 descansan y 4 están, Luego, pero no sé si en el primer año o en el segundo año pueden salir 2 y luego integrarse 2 de los que no estaban y luego los otros 2 y así. Ok. Si buscamos el mecanismo y la reacción adecuada. Muy bien, si no tendrían otro comentario, agradecerles. Yo solamente Sí, adelante. tengo una duda, perdón, ahorita en la parte del comité de validación de la Secretaría Técnica, si nos podemos ir para allá.
Aquí está. La naturaleza es precisamente un comité de validar los proyectos y esta misma naturaleza hace que se integre por diferentes perfiles dependiendo del tipo de proyecto. Inclusive, si le dan un poquito más para abajo, por ahí viene que dice una persona especialista, un poco más para arriba. Una persona especialista o técnica en la materia del proyecto a tratar. Y mi pregunta ahí para la Secretaría Técnica es expresar en la propia definición el cambio de los perfiles en el comité de validación dependiendo del proyecto del que se esté enumerando, para que o sea, no sé si se me pasó ahí leerlo, que no se quede, que no se exprese como que es un comité de validación permanente, ¿no? Sino que se está moviendo de acuerdo al proyecto o a los perfiles de los proyectos que se están evaluando, ¿no? Tú buscas que quede la claridad justamente de que podrá moverse la persona experta en materia según el proyecto que se va a hacer. Sí, o sea, que los perfiles van cambiando de acuerdo a la naturaleza del proyecto, ¿no? Y que no es un comité estático que siempre está integrado por los mismos perfiles. Licenciada, creo que ahí a lo mejor por técnicas legislativas pudiéramos en el artículo 45 adicionar lo que dice el diputado Piñón y luego ya hacer el estado, cuidando que se... ¿Les parece? 47. ¿Pudiera, diputado, quedar solventada esa observación en el propio 47? Dice, en las sesiones del comité de validación podrán participar previa invitación o solicitud por escrito representantes de dependencia del sector productivo, así como personas invitadas de los sectores social y privado, siempre y cuando acrediten tener un interés en los asuntos que deban tratar. Ok, pero esto es aparte de los integrantes. De los integrantes, sí. O sea, la propuesta elevada sería que formaran parte de la integración y no como invitados externos, dependiendo del proyecto que en su momento vayan a validar. Porque mi pregunta va en este sentido, ¿no? Finalmente tenemos un representante del sector académico, tenemos un especialista o un técnico y tenemos 3 personas que representan a los consejos regionales. Si esta definición es estática, o sea, ya son los integrantes por un plazo determinado, o esto va cambiando de acuerdo a la validación que se vaya haciendo y al perfil que se está buscando. Pongo un ejemplo, si lo que se está buscando es analizar un proyecto de delicias, pues sería importante que el representante de uno de esos 3, de los consejos regionales, pues sea un representante de delicias, vaya, ¿no? Que entiende la naturaleza y la vocación del proyecto. Entonces, esto se va a ir moviendo y en la parte de la definición de esta movilidad, de que no es un comité estático, sino es un comité que tiene esta movilidad, ¿cómo se pudiera expresar? Sí. Elevaríamos la siguiente propuesta, diputado, a ver si de esta manera se encuentra ya atendida su observación, que en el mismo artículo 45 se disponga que el comité de validación se integrará en cada proyecto a validar de la siguiente manera, precisamente o según corresponda, para precisamente darle entrada a esta observación que usted está planteando. Ok. Pues no ¿Cómo? sé qué opinan Sí, mis... pero sí que era en el 45, ¿ah? Sí, Sí, lo que es lo que decía, habíamos- mejorar la redacción del 45 a fin de dejar expresado lo que dice el diputado Piñón, porque en efecto no puede ser un comité de validación estático, va a ser rotativo, entonces qué mejor que aclararlo desde la redacción del de artículo 45. correcto. Y luego sí, ya se integrará por estas personas, luego ya los pero integrantes. con la salvedad de sí aclarar esta parte. ¿Les Sí. parece? Sí. Muy bien, nada más mejorar esa redacción. Yo tengo una observación, una última observación en el artículo 17 de la Secretaría Técnica. Me gustaría que pudiéramos añadir, o sea, como parte de las facultades y deberes de la Secretaría, que girara instrucciones al fideicomiso para cumplir las obligaciones económicas que requiera la operación del CODECH, perdón. Ok. Donde se sujete, por supuesto, a lo aprobado por el Consejo Directivo. Creo que eso se nos pasó ahí para la aplicación del recurso. Sí. Exacto. Para darle esa viabilidad técnica a la Secretaría. Muy bien. No tendría yo otra observación. No sé si estemos en condiciones, diputada secretaria, para
someter a consideración de las y los diputados integrantes de la comisión el proyecto de dictamen que se ha presentado. Le pediría a la compañera diputada María Antonieta Pérez si pudiera pasar a la votación de este dictamen. Una pregunta nada más, diputado presidente. Durante la discusión del dictamen presentado veo que se han propuesto algunas modificaciones al texto íntegro que se presentó al inicio. ¿Va a modificarse el texto del dictamen? Sí, Sí. nada más en esos 3 artículos. Ya incluso se ha quedado aquí la redacción. Yo pediría que si votáramos ya el dictamen como tal, con el acuerdo que sí quedaría tal cual y de todas maneras circulamos de nuevo el dictamen a fin de que una vez que esté solventada la redacción, podamos subirlo ya y inscribirlo a la sesión de pleno, diputado. Bueno, ¿Sí nos escuchas, diputada? sí, sí lo escuché. Ah, muy bien. Ok, entonces, una vez que ha sido presentado, leído y discutido el dictamen presentado por la Secretaría relacionado a la iniciativa 772, pregunto a los congresistas que expresen el sentido de su voto para que el dictamen sea aprobado, una vez especificados los cambios al texto que se había presentado. Los que estén a favor de levantar su mano. A favor. A favor. Resulta innecesario preguntar por la negativa y la abstención, presidente, por lo cual informo que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, para que se apruebe el dictamen de la iniciativa 772. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen previamente presentado. Aquí les preguntaría sobre quién le hará lectura a la sesión, en la próxima sesión. Me parece que estaremos en condiciones de subirlo el día miércoles o jueves, dependiendo aquí de la Secretaría Técnica. Pero bueno, si me permitieran leer el dictamen, Mucho gusto, estaría presidente. agradecidísimo a todos. Bueno, muchas gracias. De mi parte. Claro, agradecidísimo. Bueno, pasando al último punto de desahogar, solicito a la diputada secretaria pregunte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la presidencia, a los congresistas presentes, si existe la intención de plantear algún asunto general, lo manifieste en este momento. El diputado Piñón tiene la palabra. Adelante. Más que todo, es un comentario muy breve sobre este dictamen que acabamos de aprobar. Pareciera que pudiera ser cambios de estilo y forma a una ley, pero que va mucho más allá. Tiene cambios importantes de fondo que van a tener impactos en las regiones de nuestro estado y van a permitir a los consejos de desarrollo regional que tienen aglutinándose más de una década contar con instrumentos y herramientas que no habían tenido. Entonces, este sí es un parteaguas importante, lo considero desde el análisis y la experiencia que he podido al trabajar con varios de estos consejos, y que ello sí va a generar una sinergia en las actividades económicas y en la posibilidad de que estos consejos impulsen esas actividades económicas. Entonces, básicamente lo único que quiero pues es expresar una felicitación a mis compañeros diputados, a mi compañero presidente de esta comisión y por supuesto también pues a la Secretaría Técnica por el dictamen que acabamos de aprobar en la comisión. Y bueno, pues estaremos a la expectativa de su aprobación en el pleno el próximo jueves. Es básicamente mi comentario. Muchas gracias, diputado Piñón. Yo también, así muy breve, decirle aquí, también obviamente agradecerle a al área técnica aquí del Congreso del Estado, antes que nada, ¿no? Que son los que arrastran el lápiz de pronto de todas las ocurrencias o ideas o iniciativas que tenemos las y los diputados, agradecerle a los diputados integrantes de la comisión, obviamente siempre a la diputada Isela Martínez, a la diputada María Antonieta Pérez, al diputado Piñón, con el que coincidimos de manera frecuente en casi todas las iniciativas, pero sobre todo de manera muy especial Alfredo Chávez. Yo creo que esta iniciativa Alfredo la ha traído desde hace tiempo
la ha empujado y si ahorita repetir de manera muy rápida lo que decía el diputado Piñón, no es un tema no más de forma, sino que sí va de fondo, el darle voto, el darle voz a las regiones, el darles oportunidad de incidir en las políticas públicas. Yo creo que eso nos va a dar mucha oportunidad de que el Estado genere el equilibrio en el desarrollo que tanto hemos buscado las y los chihuahuas. Entonces, agradecerte, diputado, y felicitarte No, al contrario. y reconocerte ese trabajo, y a la orden. Muy bien. Pues muchas gracias. Digo, no me queda más que agradecerles a todos y a todas el trabajo de esta comisión. La realidad es que siempre he creído que el Congreso es un trabajo en equipo, donde tiene que haber análisis, discusión y debate. Y bueno, creo que agotamos, nos tomamos bastante tiempo para analizar esta ley y también yo destaco la disponibilidad de todos y de todas por escuchar a los diferentes líderes empresariales que acudieron a este Congreso, lo cual creo que fortalece lo que acabamos de aprobar el día de hoy. Entonces, pues el agradecido soy yo y yo les doy el control, las gracias. Y bueno, pues esto es el inicio de lo que tendremos que hacer en esta comisión, un análisis muy serio de todas las leyes en materia económica. Tenemos ya casi el año, llevamos 9 meses, todavía tenemos bastante tiempo para dejar una muy buena legislación en materia económica que sin duda sea potencial para el desarrollo económico del Estado. Entonces, yo quería agradecerles también. Muchísimas gracias. Bien. Sí, ya se me fue. No habiendo. Me parece que el diputado Piñón tiene otro asunto aquí general a tratar. Adelante. Muy rápido, se me pasó una disculpa. Como ustedes saben, está programado el próximo viernes la sesión del CODER en la región sur, en el caso de la ciudad de Hidalgo del Parral. Y bueno, pues hemos participado en la agenda de la comisión para tener presencia en este importante evento. Y bueno, básicamente mi pregunta sería en cuanto a la agenda de las y los diputados. Lo hemos platicado algunos de nosotros, pero para confirmar la asistencia, diputada María Antonieta, no sé cómo ande tu agenda para el próximo viernes y ojalá que nos puedas acompañar en la presencia de la comisión dentro del Consejo de Desarrollo Económico Regional de la Ciudad de Parral. Perfecto, diputado. Sí, lo tengo claro. Bien, entonces, hablando aquí el comentario que hace el compañero Piñón, sí decirles que el Poder de Parral nos hizo una invitación de manera, bueno, ahorita yo creo que se nos mandará de manera oficial, aquí a través del diputado Piñón se nos hizo llegar la invitación. Creo que un servidor al inicio no iba a poder ir, el viernes ya vamos a estar ahí con los compañeros de Parral en el CODER y bueno, pues la invitación es para todos los integrantes de esta comisión a fin de que podamos tener una presencia del Congreso del Estado en esta sesión de ellos, que nos dan un espacio para platicar, para exponer lo que hemos hecho tanto en la comisión como de manera individual. Bueno, pues es un área plural donde creo que podemos aportar y creo que también fortalecer los vínculos de esta comisión y del Congreso con diversos sectores productivos. Bueno, como se dice, pues Parral me gusta, ¿hasta para qué? Hasta para visitarlo. Entonces, muchísimas gracias. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:50 del día que se actúa, te levanta la reunión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Las 10, ¿no? Bueno, no, a las 9:30. No, 9:30.